función de este curso. Yo trabajo, les cuento para que sepan a qué me dedico. Trabajo para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, en un patrocinio jurídico gratuito para trabajadores. Hace 5 años que trabajo ahí y nuestra función diaria es brindar asesoramiento y patrocinio para aquellos trabajadores que tengan dudas o consultas laborales. Iniciamos el intercambio telegráfico en el caso de hacer falta. Esto lo digo como introductorio porque obviamente que principalmente esta charla va a estar orientada al asesoramiento y eventual representación o patrocinio que podamos darle a trabajadores, porque es específicamente a lo que me dedico. Voy a tratar de orientativamente ayudarlos también en el caso de que eventualmente quien venga a solicitar asesoramiento a ustedes sea un empleador, pero principalmente, que creo que es el caudal mayor de trabajo que podemos tener como profesionales, va a estar destinada a orientar a esos trabajadores que puedan venir en busca de ayuda jurídica a nosotros, ¿sí? Yo hice un PowerPoint como para dar un par de lineamientos. Espero abarcar lo máximo posible. Si tienen alguna duda, abran el micrófono y me consultan. Y si no, al final de la clase vemos si a alguno le quedó alguna duda fundamental, ¿sí? Bueno, supongo que ahí lo ven todos, ¿no? Sí, Lucía, si querés. Bien, perfecto. Sí, Así. Bueno, habiendo hecho esta introducción, yo lo que siempre me voy a centrar como abogada al momento que un trabajador se sienta delante mío a manifestarme qué es lo que le pasa y ver la adecuación jurídica de su situación. Yo lo que hice es marcar las etapas, ¿sí? Desde el momento que se sienta hasta el momento que nos encuentra en un eventual juicio, ¿no? Lo más importante es la consulta con el cliente, que yo la considero fundamental porque es la que nos va a dar las herramientas para poder identificar qué desfasajes o qué diferencias tiene en cuanto a la relación laboral y lo que figura registrado en su recibo de sueldo. El intercambio telegráfico, que es el pilar fundamental del reclamo, porque nos va a dar la posibilidad de reclamar eventualmente en otra instancia todas esas irregularidades que tenga. La instancia de conciliación como elemento administrativo para tratar de evitar una instancia judicial, y la instancia judicial luego de que el conflicto no se puede resolver en una instancia de conciliación. Estas son las etapas que vamos a ir viendo en la medida de lo posible durante todo el curso, como para que ustedes sepan en el momento de desarrollar la actividad profesional con qué es lo que se van a encontrar en la mayoría de los casos. Obviamente que cada situación laboral de cada trabajador es particular y nunca vamos a poder ver todas las aristas. Lo que yo voy a tratar de hacer es enfocarme en lo que normalmente es lo más común al momento de tener una consulta laboral. Entonces, bueno, acá planteé una eventual primer consulta como ustedes profesionales del derecho y ese trabajador que asiste en busca de ayuda, y en qué datos se tienen que centrar al momento de tener una conversación con el trabajador, que hoy en día normalmente la tenemos por medios electrónicos, ya no tanto presencial, pero creamos que en una normalidad la vamos a tener en vivo e en directo. Entonces, ¿qué cosas tener en cuenta cuando viene ese trabajador a vernos? Yo acá marqué como fundamental que sí o sí van a tener que chequear, porque ¿qué pasa? Normalmente el trabajador viene con lo que le sucede en el momento. Digo, una suspensión o unas horas extras que no le pagaron, días de COVID que tuvo y le descontaron el sueldo. Entonces normalmente nos vienen a ver por situaciones específicas. Pero nuestra tarea es identificar si hay algún otro tipo de irregularidad, ¿sí? Para poder reclamar en conjunto, o al menos darle al trabajador la herramienta para poder reclamar. Entonces, obviamente que lo primero que nos vamos a centrar es en la fecha de ingreso. Preguntarle en qué momento empezó a prestar efectivamente tareas para ese empleador y si esa fecha de ingreso coincide con la que consta en sus recibos de sueldo. Si no coincide o no tiene recibos de sueldo, ya ahí la situación empieza a cambiar. Si la diferencia es registral, o sea, me refiero que la fecha de ingreso no coincide, va a haber que reclamarla en un intercambio telegráfico. Y eso nos va a dar lugar al inicio de un reclamo laboral.
más allá de lo que el trabajador nos manifieste en el momento. O como digo, al menos que ese trabajador sepa que en algún momento va a poder reclamar esa diferencia. No porque yo ingresé a trabajar en los primeros meses, iba cada 3 días, no importa. El trabajador tiene que estar registrado desde el primer momento en que empieza a poner la fuerza de trabajo a disposición de ese empleador. Lo mismo pasa con la jornada laboral. Si la jornada laboral al principio era de 6 horas y luego se hizo una jornada completa de 8 horas y 48 semanales, tiene que estar registrado por jornada completa. Si no lo está, se intima a esa registración y se espera que el empleador cumpla con la intimación. Lo mismo pasa con una categoría laboral. Muchas veces los empleadores, y esto son posiciones legales que adoptan los empleadores, deciden blanquearlos por el tema de las cargas fiscales y eventuales inspecciones y ahorrarse todo eso que es sumamente tedioso, los ponen en blanco, pero los ponen con una categoría diferente a la que ellos eventualmente tienen. Entonces, esto también se reclama. Normalmente el trabajador cree que está bien registrado, pero con una investigación un poco más exhaustiva del caso, todos estos datos se van a ir desglosando todos. Lo mismo pasa con la remuneración, si cobran sumas en negro o no. Normalmente, cuando se cobra una suma en negro, es porque hay una deficiencia de registración más allá de la remuneración en sí. Entonces, todo esto ustedes se van a ir dando cuenta con la charla que tengan con ese trabajador. El domicilio laboral, ¿por qué yo pongo acá el domicilio laboral? Porque nos va a dar la jurisdicción de dónde nos tenemos que dirigir, si va a ser en provincia o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque depende de dónde preste tareas ese trabajador, va a ser la adecuación posterior. Entonces es importante que se sepa dónde presta tareas. Una vez que tenemos toda esta información, si es que el trabajador acepta, se va a iniciar con el intercambio telegráfico. El intercambio telegráfico para mí es sumamente importante, porque todo lo que no se reclame en el intercambio telegráfico no va a poder ser reclamado en juicio. Entonces, al momento de realizar un intercambio telegráfico, digo que ese trabajador nos manifiesta, tengo horas en negro, no me pagan las horas extras, empecé a trabajar 3 meses, lo que sea, tiene que ser plasmado en el intercambio telegráfico. Ahí es cuando vamos a empezar a plasmar en un instrumento para realizar una notificación fehaciente a ese empleador de las irregularidades. Yo acá les puse como un punteo de las particularidades del intercambio telegráfico, que como les dije, bueno, es el inicio formal del reclamo. Lo importante es que se realice mientras esté vigente la relación laboral. ¿Por qué? Porque normalmente, como les explicaba, uno le puede dar al trabajador el conocimiento de que puede reclamar todas estas diferencias, pero no siempre están dispuestos a hacerlo, porque muchos cuidan el vínculo laboral y bueno, eso está perfecto. Entonces, lo que hay que saber es que se le da la herramienta a ese trabajador para que pueda reclamar en algún momento y hacerse de una indemnización por ese tiempo de servicio que ese trabajador prestó. Entonces, ¿qué se denuncia en el intercambio telegráfico? Como les dije, todas las irregularidades, cada una de ellas, horas extras, diferencias salariales, fecha de ingreso, jornada, todas las irregularidades que ese trabajador tenga van a ser detalladas en el intercambio telegráfico. Lo importante que tiene que estar sí o sí contenido en el intercambio telegráfico, a mi criterio, es el apercibimiento y la injuria. Y en esto me quiero detener un segundito, ¿por qué? Porque una vez que uno intima para reclamar cualquier irregularidad registral, si no pone el apercibimiento y la injuria, que es esta situación de yo intimo, el empleador no cumple en el plazo de ley o rechaza lo que yo estoy intimando, se rompe el vínculo por el solo hecho de configurar una injuria suficiente para romper el vínculo que habilita el cobro de una indemnización, que es lo que nosotros como abogados vamos a ir a reclamar en otra instancia. Entonces, es importante que esté, porque si no está el apercibimiento y la injuria en el intercambio, el telegrama deja de tener el peso suficiente como para romper el vínculo. Y esto hay un montón de jurisprudencia al respecto, por ende tienen que tener precaución. Lo mismo pasa con el despido verbal. ¿Qué sucede? Normalmente el trabajador, en la mayoría de los casos, los viene a ver cuando el empleador ya le dijo no vengas más. Obviamente que la mayoría de los casos, el no vengas más,
sin que haya una carta de documento, es en los casos en los que la relación no se encuentra registrada. Entonces ahí tenemos una figura del despido verbal que muchos abogados lo que hacen es poner ante su despido verbal en el intercambio telegráfico. Yo, desde mi criterio y a lo largo de mi experiencia, considero prudente no manifestar el despido verbal. Si ese trabajador obtuvo de parte del empleador una negativa, le dijo no vengas más, la figura coherente para poner en un intercambio telegráfico es la negativa de tareas. O sea, que ese trabajador no puede seguir poniendo a disposición su fuerza de trabajo porque ese empleador aleatoriamente decidió que no puede prestar más tareas. Esta figura de la negativa tiene que ir contenida. Porque si yo manifiesto un despido verbal, ya estoy considerando la relación como una relación que está extinguida. Y eso me impide acogerme a la reglamentación de empleo no registrado, por ejemplo. ¿Sí? Porque la ley de empleo no registrado, cuando la relación no está totalmente registrada, exige que la intimación para registrar sea vigente la relación laboral. Entonces, tengan cuidado con esos detalles, porque anótense o no sé, como consejo, tomen al despido verbal como una negativa de tareas, ¿sí? Como ese empleador que no le permite al trabajador poner a su disposición la fuerza de trabajo. Esta negativa de tareas, a la vez que todas las deficiencias registrales, van a ser de ayuda para el eventual rompimiento del vínculo y reclamo de indemnización correspondiente. En este caso también puse acá como importante el tema de impugnar las suspensiones o apercibimientos que ese trabajador tenga, ¿sí? Este es otro caso, ¿sí? El tema de cuando el trabajador viene a consultarnos por una sanción o un apercibimiento que tuvo, lo importante es rechazarlo, ¿sí? Y la notificación fehaciente de esa suspensión o ese apercibimiento es por medio de la carta documento. Si el trabajador firmó la suspensión en el destino laboral y la firmó, tiene que rechazar, ¿sí? Y esto es importante que lo hagan, porque si no, lo que puede suceder en el caso del empleador, si lo que nos toca es representar a un empleador, las sanciones y los apercibimientos a lo largo de la historia laboral van sumando para poder en algún momento romper el vínculo con causa y que eso habilite a que solamente cobre una liquidación final y no una indemnización, que en números finales es un montón de dinero. Entonces, muchas veces las suspensiones del lado del empleador sirven como herramientas para lograr configurar un despido sin causa, un despido con causa, perdón. Entonces, es importante que nosotros rechacemos en un plazo máximo de 30 días todo tipo de sanciones o apercibimientos que ese trabajador tenga. El tema de las diferencias salariales que yo pongo acá, lo aclaro para que se entienda por las dudas, las diferencias salariales van a estar configuradas entre lo que el trabajador tiene registrado y lo que debería cobrar por convenio colectivo de trabajo. Esto también pasa mucho, ¿sí? Lo adecúa el empleador a otro convenio colectivo de trabajo con la finalidad, en términos claros, lo tiene bien registrado, pero cuando vas al convenio colectivo de trabajo que le debería aplicar, no lo tiene aplicado. Entonces, esa diferencia entre lo que debería cobrar por convenio colectivo y efectivamente en el bolsillo cobra el trabajador, es una diferencia salarial que debe reclamarse en el intercambio telegráfico y en el eventual juicio, ¿sí? Hay que chequear el tema de los aportes previsionales y el tema de la obra social y reclamarlos también en el telegrama en el caso de que haya alguna deficiencia. Hoy en día, con esto del COVID y las nuevas realidades que tenemos, que después si tengo tiempo voy a detallar, es muy común que el trabajador se acoja a algún tipo de licencia de estas que existan. En principio, la más común es o ser paciente de riesgo o tener hijo menor a cargo. Entonces, todas estas licencias es importante que se notifiquen por el medio fehaciente que la ley reconoce, que es el telegrama laboral. ¿Sí? Y esto es importante. Lo mismo pasa con el embarazo, ¿sí? El embarazo es importante que se notifique fehacientemente. ¿Por qué? Porque hay una multa específica para el caso de que se configure un despido dentro del plazo que la ley prevé como protección de la maternidad. Entonces es importante que siempre esté notificado, porque nos va a dar la herramienta de poder reclamar
una indemnización que después la vamos a ver que es abultada. Entonces, todo esto tienen que tener en cuenta porque si no notifican un embarazo en término, después no van a poder reclamar la multa eventualmente. Yo acá detallé el telegrama ley como forma fehaciente de notificación, la carta documento es el instrumento fehaciente que tiene el empleador para notificar, y el telegrama la FIP. El telegrama la FIP va a ir siempre que manden un telegrama para registrar la relación laboral, ya sea parcialmente o completamente en negro. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que enviar el telegrama de intimación a la registración o a correcta registración y dentro de las 24 horas que envió ese telegrama, tiene que enviar el telegrama de la FIP. Hoy hay un montón de avances con relación a este telegrama de la FIP porque se puede hacer de forma electrónica. Yo normalmente aconsejo que lo manden por telegrama común y asegurarme que ese trabajador pudo enviar en el mismo momento el telegrama a su empleador con copia a la FIP. Esta copia a la FIP nos va a dar la multa eventualmente en juicio, nos va a dar la posibilidad de cobrar la multa por empleo no registrado. Entonces, esto es importante porque si se olvidan de mandarla o hacerla, no hay posibilidad de solucionarlo. Por eso digo, normalmente los trabajadores no tienen las mismas herramientas. O lo hacemos nosotros de forma digital o le hacemos una copia del telegrama, que ahora les voy a mostrar cómo es, para que directamente los mande desde el correo argentino, los dos a la vez. El telegrama para el trabajador es gratuito, no así la carta documento para el empleador, que tiene un costo de aproximadamente 700 pesos, pero va a ser la forma en que el empleador deba contestarnos a nosotros. ¿Sí? Bueno, yo hablo en primera persona siempre, porque hablo como si fuera un trabajador, pero digo, le tiene que responder al trabajador por un medio fehaciente, y es la carta documento, no hay otra forma. El resto son usos y costumbres de trabajadores y empleadores, pero a nosotros nos interesa que la carta documento de respuesta le llegue a ese trabajador. Ojo con el domicilio laboral que tenga el trabajador denunciado, ¿sí? Porque las notificaciones fehacientes son al domicilio que el trabajador tiene denunciado. Si el trabajador se mudó y no lo denunció, las notificaciones a ese domicilio son válidas. Y todo lo que no se rechaza en tiempo y forma queda consentido. Así que hay que tener precaución con eso. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo básico de telegrama de registración. El primer párrafo es la copia que solo si va a la FIP, ¿sí? Solo si va a la FIP tiene que tener. Yo igualmente, si a alguien le interesa, después le puedo pasar algunos modelos como para que los vayan viendo y el día de mañana los puedan utilizar, pero el tema de la copia de la FIP es importante. Y después el cuerpo del telegrama laboral, que en este caso... yo acá lo que marco es registrarlo, dice, íntimo plazo 48 horas de recibida la presente, manifieste si procederá a registrar o rectificar ante los organismos previsionales y de obra social, incorrecta registración laboral. Este es para el caso en el cual el trabajador, por ejemplo, tiene una fecha de ingreso diferente a la que empezó a prestar tareas. Acrediten desde y demás documentación laboral mi real fecha de ingreso y no la falsamente consignada en mis recibos de haberes. Y esto es importante, detallen todo. O sea, si la fecha real de ingreso es tal, la ponen. Y ponen la que figura en el recibo de sueldo. O sea, presten atención, porque si eso lo hacen mal, la que les va a quedar, salvo que después manden un telegrama subsanando el error, va a ser lo que conste en el intercambio telegráfico. Lo mismo pasa con la categoría, con el convenio colectivo de trabajo, con el tema de la remuneración, para poder plantear si cobra en negro sumas o no, plantear la jornada laboral, y acá abajo, como ven, todo bajo apercibimiento de denuncia ante los organismos de Contralor y de considerarme gravemente injuriada y despedida por su exclusiva culpa. Por eso era esto que les manifestaba de la importancia de explicarle a ese trabajador que una vez que inicia el intercambio telegráfico de este estilo, normalmente el vínculo laboral se termina extinguiendo. Va a dar lugar a una indemnización, pero es con la finalidad de reclamar, y si el empleador no da cumplimiento a los requerimientos, se rompe el vínculo y habilita el cobro de una indemnización. En este telegrama, además, como yo les había adelantado, les plasmo el tema de la negativa de tareas, que es lo que se considera un despido verbal. Yo quiero ir a prestar tareas y no me dejan,
se configura una negativa de tareas y tiene que ser plasmada porque es otra herramienta para poder configurar la injuria. Obviamente que modelos de telegramas hay tantos como trabajadores, ¿no es cierto? Porque puede suceder que, o sea, las aristas son gigantes, pero nosotros tenemos que tratar de enfocarnos y ver a dónde apuntar para lograr que ese trabajador el día de mañana cobre una indemnización y pueda solucionar su conflicto. Bueno, acá hice como un punteo para tratar de ser clara. El plazo para la respuesta. ¿Qué plazo tengo como empleador para responderle a ese trabajador que me hizo una intimación? ¿O qué plazo tiene el trabajador para recibir la respuesta de ese empleador? El plazo son 48 horas de recibida la presente. ¿Sí? O sea, desde que el empleador recibe el telegrama tiene 48 horas para responder. Pero acá hay que tener precaución. Porque si yo mando el telegrama hoy y dentro de 48 horas ese trabajador no recibe respuesta, yo no puedo romper el vínculo por silencio, ¿sí? Porque tengo que esperar una respuesta. Lo importante es que ese empleador rechace ese telegrama dentro de las 48 horas, pero por los plazos del correo yo siempre considero prudente esperar al menos 5 días desde el momento que ese trabajador despachó el telegrama. ¿Por qué? Porque yo puedo responder hoy y por carta documento y que te llegue de acá a 3 días. Y si vos entre medio, como abogado de ese trabajador, le mandaste otro telegrama por silencio o rompiste el vínculo porque ese empleador no te contestó y configuraste la injuria, rompiste el vínculo, intimaste el pago de la indemnización, ese despido va a ser introspectivo. Y si es introspectivo, es que no respetó los plazos y va a ser muy difícil poder reclamar en juicio la totalidad de la indemnización. Así que yo considero prudente que siempre que les pase algo así, que les toque intimar, esperen al menos 5 días desde el momento que despachó ese telegrama. Y ese empleador, cuando nos viene a ver con esa carta que le llega del trabajador, lo primero que hay que hacer va a ser rechazar. ¿Sí? El rechazo es esto, es desconocer, que su empleador desconozca los reales datos de la relación laboral que se están reclamando. O que si es una suspensión, reitere que está bien realizada. Si esto sucede, o sea que se produce la intimación, ¿no es cierto? Nosotros como abogados realizamos una intimación. Ese empleador desconoce los reales datos de la relación laboral, lo que hay que hacer es romper el vínculo. Realizar un despido indirecto que se produce efectivamente por esto, ¿no? Por este desconocimiento de los reales datos de la relación laboral, y en ese mismo telegrama en el cual hacemos de ruptura del vínculo ante desconocimiento, planteamos todo lo que le tienen que pagar a ese trabajador y que iremos a reclamar posteriormente en una instancia de conciliación o mediación o laboral y eventualmente en juicio. Ahí, ¿qué pasa? Si el trabajador no quiere romper el vínculo, ese telegrama no tuvo ningún tipo de validez. Así que hay que tener importancia en que el trabajador entienda el alcance de mandar un telegrama. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el empleador recibe ese telegrama, pongámosle el ejemplo de que no contesta el empleador. El empleador recibe la notificación y decide no contestar. Y que el trabajador siga yendo a trabajar. Bueno, ahí lo que hay que hacer, tenemos dos alternativas. La primera es reiterar el telegrama en prueba de la buena fe. La buena fe laboral como instituto es muy importante en el derecho laboral. Por ende ahí, si el empleador no contesta en un plazo de 5 días, lo que se debe hacer es reiterar la intimación, más aún si está en blanco. Y en el caso de que no conteste en plazo legal, romper el vínculo y habilitar el cobro de una indemnización. Con relación a las suspensiones, ya lo aclaré, este tema de rechazar en todos los términos, todos y cada una de las cosas por las cuales suspendan al trabajador tienen que ser rechazadas. Después en juicio eventualmente se verá qué se puede probar de todo eso que le están imputando, pero el rechazo debe hacerse, como ya lo dije, en un plazo máximo de 30 días. Lo mismo pasa cuando el trabajador recibe en su domicilio un despido con causa. Si a nosotros nos viene a ver un trabajador que lo han despedido con causa, cualquiera sea, digo, realizó abandono de trabajo, se peleó con el jefe, lo que sea que nos pase,
la causa hay que rechazarla, porque muchas veces, ¿qué hacen los empleadores? Toman, que esto también nos puede servir si en algún momento nos toca defender a empleadores, toman todas aquellas suspensiones o apercibimientos para evitar el pago de una indemnización. Entonces, notifican un despido con causa y eso hace que el trabajador, en lugar de poder reclamar una indemnización, pueda reclamar solo una liquidación final. Para poder reclamar en otra instancia la liquidación final, ese despido con causa debe ser rechazado en tiempo y forma. Y después puse algo, ruptura del vínculo laboral. Bueno, esto ya lo expliqué. En el caso de silencio o desconocimiento de los reales datos de la relación laboral, deberá romperse el vínculo y habilitar el cobro de una indemnización que se reclamará en instancia posterior. Bueno, una vez que tenemos el vínculo extinguido, ¿sí? Lo que hay que hacer, normalmente el trabajador, lo primero que va a preguntar es ¿cuánto me corresponde cobrar por el tiempo de servicio? Por ejemplo, puede recibir un despido sin causa. Digo, hoy los despidos sin causa están prohibidos. Por eso no estaban puestos en mi grilla, porque no es común que hoy recibamos despidos sin causa. ¿Sí? O sea, el empleador, sacando el mundo pandémico, puede en cualquier momento desvincular a ese trabajador y habilitar el cobro de una indemnización por el tiempo de servicio, que el vínculo quede roto y se termina la cuestión, siempre y cuando pague en término. Hoy los despidos se encuentran sin causa, se encuentran prohibidos. Por ende, va a ser poco común que nos llegue un despido de ese estilo. Y lo más común es que llegue un despido con causa para tratar de sortear estas disposiciones que hay en el marco del COVID. Pero digo, si en algún momento nos viene a ver un trabajador que ha sido desvinculado, notifíquese que a partir de tal día, siempre y cuando respete el preaviso o no, prescindiremos de sus servicios. Lo primero que nos va a decir es cuánto nos toca cobrar. Entonces, ahí lo que vamos a tener que hacer es una liquidación laboral. ¿Sí? Y esto es importante porque nos va a marcar cuánto es lo que podemos reclamar en otra instancia si es que el empleador no paga en término. Los rubros indemnizatorios, ¿sí?, que nosotros vamos a tener al momento de calcular una indemnización, la primera es la antigüedad. ¿Sí? Todo el tiempo que ese trabajador prestó tareas para ese empleador, que se va a computar un sueldo por año de servicio, ¿sí?, o fracción mayor a 3 meses. El empleador tiene la obligación, si va a despedir a ese trabajador, de preavisar, ¿sí?, de 15 días si está en un periodo de prueba, que el periodo de prueba es de 3 meses, un mes de sueldo si la antigüedad es menor a 5 años, y de 2 meses de sueldo si la antigüedad es mayor a 5 años. Le tiene que abonar los días trabajados del mes hasta el eventual despido. La integración del mes de despido, que se compone por esos días hasta la finalización del mes. Lo despide un 15, bueno, los 15 días hasta el 30 se consideran integración del mes de despido y deben abonarse el aguinaldo proporcional al tiempo de servicio, que eso se calcula el sueldo que el trabajador percibía o debería percibir, dividido 12 por los meses del año y se multiplica por los meses que efectivamente prestó tareas. Las vacaciones no gozadas, que van a depender de la antigüedad que tenga el trabajador, y el tema de la doble indemnización, que hoy en día está muy vigente porque está dentro de las nuevas disposiciones. En el año 2019 se estableció que todos aquellos despidos que se produjeran tenían una indemnización duplicada. ¿Qué implica esto? Que tanto la antigüedad como el preaviso, como la integración del mes de despido, se duplican, ¿sí?, por esta doble indemnización, en caso de corresponder, ¿no? No aplica para contrataciones posteriores a la fecha de publicación del decreto de la emergencia. Así que hay que tenerlo en cuenta porque esto abulta la indemnización, pero no procede en todos los casos. Después hay un montón de multas que nos van a proceder, pero bueno, esto también es debatido si para una instancia de conciliación o no se ponen las multas. Si a nosotros nos viene a ver un trabajador para cobrar una indemnización, lo que le van a pagar al momento, siempre que le paguen en término,
en términos son los 5 días hábiles posterior al despido, ¿sí? Si el despido cumple con el preaviso, 5 días después. Si cumple, las multas no proceden, porque las multas solo proceden en instancia judicial y para el caso de falta de pago. Le tienen que entregar los certificados de trabajo en un plazo de 30 días, ¿sí? A ese trabajador. Como empleador deben darle los elementos, los certificados de trabajo que habilita la ley en un plazo de 30 días. Si no lo hacen, procede una multa que es 3 veces la mejor remuneración normal y habitual. Hay un montón de multas que proceden, además, como rubros indemnizatorios. No los quiero marear, pero las voy a nombrar muy por arriba para no marearlos, pero si la relación no está registrada, proceden las multas de la 24013. Siempre que se haya intimado el empleador y se haya mandado telegrama a la FIP, proceden estas multas que van a variar, depende si el trabajador estaba totalmente registrado, parcialmente registrado, si cobraba menos remuneración, y no son acumulables. Como les explicaba al principio, esto de notificar el estado de gravidez, el embarazo, si la trabajadora es despedida dentro de los 7 meses posteriores a tener a su chiquito, chiquita, chiquite, se presume que hubo un despido discriminatorio y habilita el cobro de una indemnización. Si esa trabajadora es desvinculada, ya sea con causa, sin causa, o por medio de un despido indirecto, que es esta herramienta que yo les comentaba, habilita el cobro de una indemnización, que es el equivalente a 13 sueldos, así que es un montón de dinero, y esto es importante que lo sepan porque se reclama y siempre y cuando esté plasmado y notificado fehacientemente el embarazo, esta multa procede. Lo mismo pasa con el matrimonio y las diferencias salariales. Si el despido es con causa, si ese trabajador recibe un despido con causa, lo que le va a corresponder no es una indemnización, sino una liquidación final, que nosotros vamos a rechazar, obviamente, ¿no? Porque si le llega el despido con causa, como les dije, hay que rechazarlo. También puede ser que ese trabajador renuncie. Si el trabajador renuncia, le corresponde la liquidación final. No le corresponde ningún tipo de indemnización. Y lo único que le corresponde cobrar son los días trabajados del mes, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas. El preaviso, en caso del trabajador, es de 15 días, puse ahí. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la obligación de preavisar. Como el empleador tiene la obligación de preavisar a ese trabajador que no va a continuar dándole tareas, el trabajador tiene la obligación de preavisar 15 días antes de que va a renunciar. Y hay que tener cuidado porque si no lo hacen, le pueden descontar esos 15 días de trabajo. Y esto es algo que normalmente no hacen, no preavisan los trabajadores y después se encuentran, nos vienen a ver de que me pagaron menos de lo que me correspondía y hay que tener cuidado de no reclamar algo que no les corresponde. Así que hay que tener cuidado y normalmente aconsejar que si va a renunciar, lo haga poniendo el preaviso. Acá voy a hacer una breve introducción a las particularidades que tiene la ley de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que es la ley 26844 y que regula este tipo de contrataciones que tiene unas breves diferencias, pero que se ha ido asemejando a la ley de contrato de trabajo, pero que las quiero aclarar por si en algún momento sucede, tener en cuenta estas particularidades. En el caso de que el empleador decida despedir a una trabajadora de casas particulares, debe preavisar, ¿sí? Al igual que en la ley de contrato de trabajo, si no lo hace, habilita el cobro de una indemnización. Acá, a diferencia de la ley de contrato de trabajo, es de 10 días o de 15 días, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. A ver, ¿qué puse acá? Porque lo escribí mal, me parece. Superior a un año y de 30 días cuando fuese superior. Correcto. Las modalidades de trabajo de una casa particular es con retiro o sin retiro. ¿Qué quiere decir esto? Que la trabajadora puede prestar tareas y retirarse del domicilio una vez que termina la jornada o dormir cama adentro, ¿sí? Esto va a modificar
¿sí? El salario. El régimen específico tiene 2 tablas y establece si es con retiro o sin retiro, para que nosotros nos guiemos y veamos si esa empleada doméstica que nos viene a consultar está bien registrada. En la modalidad de cobro de esa trabajadora, a diferencia de lo que nosotros conocemos, más allá del régimen de la construcción, que puede ser quincenal, puede cobrar por día, por hora, o por mes, o por quincena, tiene un montón de modalidades. Y hay que tener cuidado porque podemos ver eso en el recibo y que esté bien registrado. Y eso siempre y cuando se condiga con la escala salarial, vamos a estar bien y no hay nada para reclamar. A diferencia de la ley de contrato de trabajo que establece la posibilidad de ampliar el reclamo en los casos que proceda, en este caso no hay solidaridad. Cuando hay solidaridad, o sea, con solidaridad me refiero a aquellas personas que van a responder por ese reclamo laboral más allá del empleador principal. En los casos del régimen para casas particulares no hay solidaridad. En Capital Federal existe el Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares, que es una instancia administrativa, pero que tiene la potestad de dictar sentencia como un juzgado de primera instancia. O sea, que solo dirime los problemas que tengan este tipo de contrataciones. A diferencia que en provincia no existe este instrumento y hay que ir a la justicia ordinaria. Bueno, acá hablo un poco de la construcción, porque la construcción, cuando nos venga a ver alguien que trabaje en la construcción, no hay indemnización. Hay fondo de cese laboral, ¿sí? Ya sea que el trabajador renuncie o lo despidan, lo que cobre ese trabajador va a ser igual. Y nosotros al momento de calcular una indemnización, vamos a saber que en este caso no la hay, sino que hay un fondo de cese laboral, que ese trabajador va a hacerse por la ruptura del vínculo. ¿Cómo se calcula? Esto capaz que no le interesa a nadie, pero bueno, el fondo de cese laboral, para que ustedes sepan, es el 12% de las remuneraciones que ese trabajador cobró durante el primer año de tareas y el 8% de las remuneraciones de los años siguientes, ¿sí? En el caso de servicio doméstico, que es lo que vimos anteriormente, y la construcción no lleva telegrama a la FIP, ¿sí? Va solamente telegrama de intimación, porque no proceden las multas de la ley 2403. Bueno, una vez que ya pasamos por la etapa de que atendimos al cliente, le hicimos el intercambio telegráfico, rompimos el vínculo, le sacamos una indemnización de lo que le corresponde cobrar por el tiempo de servicio o un fondo de cese laboral, nos encontramos con cómo lo reclamamos, ¿no? Siempre y cuando no paguen en término, ahí nosotros vamos a tener intervención como abogados y vamos a poder patrocinarlos, eventualmente reclamarlo en otra instancia y poder lograr que ese trabajador cobre, ¿sí? Para eso tenemos las instancias de conciliación laboral que van a tratar de evitar el juicio, ¿sí? Lo que se intenta es achicar los tiempos de la justicia, que hoy está un poco dilatada. Entonces, lo que se intenta es que ese trabajador cobre sin probar hechos ni derechos su indemnización laboral o parte de ella, ¿sí? Tenemos las dos particularidades, ¿no? Yo voy a aclarar qué es lo que pasa en Provincia de Buenos Aires y qué es lo que pasa en Ciudad Autónoma, como para que ustedes tengan las dos herramientas y la comparativa, ¿sí? Porque en Provincia de Buenos Aires no procede la mediación como instancia previa a la judicial, ¿sí? O sea, no es obligatoria la mediación. O sea, que ese trabajador que se encuentra en una situación de despido y que nosotros vamos a ir a reclamar la indemnización por el tiempo de servicio, vamos a vernos obligados a ir a una instancia judicial para poder reclamarlo. Existe, ¿sí?, el instrumento del Ministerio de Trabajo de provincia, ¿sí?, pero es una instancia que es optativa y voluntaria para las partes. Es con esto, como les explicaba, al no ser obligatoria, las partes pueden, en el caso de ponerse de acuerdo,
o el trabajador solicitar una audiencia conciliatoria para tratar de negociar los términos de su desvinculación y lograr cobrar. En este caso, en Provincia de Buenos Aires, lo que se solicita es una audiencia ante el Ministerio de Trabajo y se cita a las partes a una audiencia de conciliación. ¿Sí? Hay dos tipos de audiencias, son espontáneas, las partes se presentan espontáneamente porque se pusieron de acuerdo en cuanto al monto. Acá está la importancia de nosotros como abogados de negociar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta instancia es muy poco común que el trabajador cobre el 100% de la indemnización que le corresponde. Porque lo que se intenta, como dice el Instituto de la Conciliación regula, lo que se intenta es llegar a un punto medio entre lo que las partes pretenden. Digo, que ese trabajador cobre su indemnización sin probar hechos ni derechos y que ese empleador pague evitándose multas judiciales, por ejemplo. Entonces se achican los costos para ese empleador, por ende si nos toca representar a un empleador, podemos aconsejar la conciliación para tratar de bajar los costos y eventuales multas que proceden en instancia judicial. Y como trabajador, explicarle a ese trabajador los tiempos de la justicia y todo lo que va a tener que probar en una instancia judicial. Entonces ese trabajador cobra antes con una conciliación, las partes resignan, pero se logra el pago, ¿no es cierto? Hay algo que quiero decir de la provincia, de lo que se hace en el Ministerio de Trabajo de provincia, y es que el Ministerio de Trabajo en provincia no va a entender en casos que la relación no esté registrada. O sea que si nosotros intimamos a la registración, no vamos a poder ir a una instancia de conciliación en provincia de Buenos Aires. Porque no entiende en casos en que la relación no esté registrada. Sí puede llegar a entender cuando está parcialmente registrada. Porque el ministerio exige, además del acuerdo que se hace en esta instancia administrativa, una declaración jurada, ¿sí? Entonces, de que se encuentran al día del pago de aportes previsionales, que se entregan los certificados de trabajo. Entonces, todas esas situaciones no van a estar comprendidas cuando la relación laboral estaba en negro, ¿sí? Porque los certificados de trabajo lo que demuestran es la historia laboral de ese trabajador y los aportes previsionales que con las retenciones mensuales que le hace el empleador fue aportando al ANSES o al organismo que corresponda. Bueno, acá puse los requisitos para hacer un acuerdo en provincia, pero es muy específico. Sí o sí se establece la obligatoriedad del patrocinio para ese trabajador, ya sea gratuito que le da el ministerio o nosotros como abogados particulares de ese trabajador. La representación de ese trabajador es obligatoria con un letrado, no así para el empleador. Y lo que sí tienen que tener en cuenta, si en algún momento les toca hacer un acuerdo en sede administrativa, son los parámetros de homologación. ¿Por qué? Porque ese acuerdo que nosotros hagamos en esta instancia, lo que va a tener es una fuerza tal cuando el ministerio lo homologue de una sentencia, ¿sí? Entonces, la importancia de que si ese acuerdo se homologa en instancia administrativa, ese trabajador no va a poder reclamar más nada. Para lograr una homologación del ministerio, el monto acordado entre las partes tiene que ser el 70% de los rubros indemnizatorios. Que los rubros indemnizatorios son antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. Entonces, cuando nosotros saquemos una liquidación, una liquidación final y con indemnización para ese trabajador, tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque el trabajador normalmente ve un número final y después en la negociación obviamente va a estar reducido siempre y cuando respete el 70% de lo que le corresponde por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. El monto final que le paguen tiene que ser ese 70%. Si no, el Ministerio de Trabajo no lo va a homologar y ese acuerdo solo va a estar registrado. Y si está registrado, puede reclamarse las diferencias
en instancia judicial. Entonces, si nos toca representar a empleadores, hay que tener cuidado que el acuerdo que vayamos a presentar sea un acuerdo homologable y no un acuerdo registrable. ¿Por qué? Porque si es registrable, nos podemos encontrar con una demanda que nos inicia el trabajador de acá a 2 años. Bueno, de acá a 1 año y medio. En cambio, si nosotros tenemos un acuerdo homologable, significa que ese trabajador no nos va a poder reclamar nada más adelante. Y si nosotros hacemos un acuerdo homologado, representando a un trabajador, nos aseguramos que si ese acuerdo se incumple, o sea que no le pagan en término, podemos ejecutar ese acuerdo en una instancia judicial. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona similarmente, ¿sí? Pero la diferencia fundamental que tiene este proceso de conciliación laboral obligatoria es que es obligatoria para el trabajador, ¿sí? O sea que previo a pasar a una instancia judicial, ese trabajador tiene que sí o sí ir a una audiencia de conciliación. Como les dije, en Provincia de Buenos Aires es voluntario. Entonces, esto es importante que lo sepan porque si el trabajador presta servicios, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su empleador tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ir a reclamar en una instancia de conciliación en el cual hay todo un servicio, que es el SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que se dedica específicamente a dirimir este tipo de conflictos ante un conciliador, que es un tercero imparcial, que trata de acercar a las partes. La figura es similar a la del Ministerio de Trabajo de provincia, pero tiene una estructura un poco más formada en el cual se presentan a una audiencia las partes y se notifica formalmente para tratar de llegar a un acuerdo. El tema que sí o sí vamos a tener que pasar, y una vez que pasemos esta instancia, si las partes no lograron ponerse de acuerdo, sí o sí queda habilitada la vía judicial. Al igual que en provincia hay 2 tipos de audiencias, ¿sí? Obligatorias y espontáneas. Hay todo un sistema digital ya en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permite a las partes loguearse, normalmente al que sortea la audiencia, carga los datos y sortea una audiencia de conciliación, nos fija fecha y hora y un conciliador. Ese conciliador va a tratar de analizar, se va a explicar simplemente que los hechos, ¿sí? Porque no prueba nada, no se prueba en esta instancia, por eso también muchas veces se debate el alcance de si en esta instancia proceden o no las multas. Podemos reclamarlas tranquilamente, lo que no nos asegura que ese trabajador vaya a percibirlas. Y en el caso de que las partes se pongan de acuerdo, se hace un acuerdo y se manda al Ministerio de Trabajo de Nación, que ese ministerio va a homologar este acuerdo siempre y cuando reúna los mismos requisitos de los parámetros de homologación, como yo les contaba, que oscilan entre el 70 y el 80% de la antigüedad, preaviso y la integración del mes de despido. Recuerden la importancia de que si ha sido desvinculado en el tiempo de la doble indemnización también computa para este tipo de acuerdos, o sea que las van a tener que tener en cuenta cuando calculen el 70%. A diferencia de provincia, Ciudad Autónoma entiende tanto, el servicio de conciliación entiende tanto para relaciones laborales registradas como las no registradas. Por ende, acá tenemos una ventaja como empleadores o como trabajadores, porque nos permite que en el caso que la relación esté totalmente registrada, hacer un acuerdo con una fuerza suficiente que impida el reclamo posterior en instancia judicial. Así que hay que tenerlo en cuenta porque si el trabajador llega a prestar tareas en el ámbito de la ciudad autónoma o su empleador tenga domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ir al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, sortear una audiencia e intentar negociar en esta instancia. Otra aclaración que quiero hacer es que en cuanto a la prescripción, se suspende la prescripción por el término de 6 meses. O sea que la solicitud de audiencia
en instancia de conciliación, nos va a suspender el plazo de prescripción de 2 años, nos va a sumar 6 meses más. O sea que además nos va a dar una herramienta para tener más tiempo para reclamar. Y también tiene la potestad de homologar y registrar. Depende sea lo que se está haciendo acuerdo, ¿no? Depende la causa del acuerdo, el motivo que dé lugar al acuerdo, el ministerio va a homologar o va a registrar, ¿sí? Bueno. Voy a hacer, no sé cuánto tiempo lleva eso. 1 hora. Voy a hacer unas aclaraciones, ¿sí? Porque en el marco de la pandemia COVID que nos encontramos, han salido un montón de resoluciones y disposiciones que han venido a regular, o sea, esto tan especial que estamos atravesando, ¿no? Esta pandemia que nos ha atravesado y que ha impedido a muchos trabajadores concurrir a su puesto laboral. O sea que nos podemos encontrar tranquilamente con cualquiera de estas situaciones. Pero hay un marco normativo que yo trato de identificar para que ustedes sepan hoy qué hay, digamos, con qué podemos encontrar en este universo jurídico que hay un montón de resoluciones y que se van actualizando constantemente, por eso es tan difícil. ¿Sí? El decreto 34 del 2019 viene a plantear en el mes de diciembre del 2019 la emergencia pública en materia ocupacional. Y va a establecer esta doble indemnización de la cual les vengo hablando desde el principio, ¿sí? Establece que en caso de despido sin justa causa, por eso hay que tener cuidado con los despidos con causa, porque toman el despido sin causa como herramienta para poder despedir y evitar el pago de una indemnización duplicada. Durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente. No será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia, que fue el 13 de diciembre del 2019, ni a contrataciones bajo la ley 22250, que es la ley de la construcción. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque si se cumplen estos requisitos, habilita el cobro de una indemnización duplicada del decreto 34 del 2019. El DNU 329 del 2020 viene a declarar la emergencia pública y a determinar la prohibición de los despidos. Eso también es sumamente común y estamos todos acostumbrados a... Están prohibidos los despidos. Sí. Los despidos sin causa están prohibidos, ¿sí? Por este decreto y ahora prorrogado hasta diciembre. Así que los empleadores no pueden despedir sin causa, ese trabajador no va a poder recibir nunca, prescindiré de sus servicios a partir del día de la fecha, como nosotros estábamos acostumbrados. Si eso pasa, se impugna y prevalece la relación laboral. Dice, los despidos sin invocación de causa no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Prohíbanse las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, pero sí se pueden hacer acuerdos, ¿sí? Hay un montón de acuerdos celebrados entre las cámaras empresariales y los sindicatos, en el cual durante el tiempo más fuerte de pandemia, por una disminución de trabajo, porque habíamos vuelto todos a la virtualidad, se hicieron esos convenios que se establecía la suspensión de aquellos trabajadores que no podían prestar tareas por el tema de la pandemia y se establecía un montón de remuneraciones que no era el 100%, pero como estaba hecho un acuerdo homologado por el ministerio, tiene plena validez y no se puede reclamar. Ahora, si ese trabajador recibe un despido sin invocación de causa en tiempo de pandemia, debe rechazarse. En el caso que el trabajador decida no rechazarlo, lo que hay que hacer es reclamar una indemnización duplicada conforme el decreto 34 del 2019. Así que hay que tener, acá hay que estar atentos, porque ese trabajador en ese caso va a poder elegir qué es lo más conveniente. Digo, si
prefiere que intimemos para que recupere su puesto de trabajo o reclamar una indemnización por el tiempo de servicio que estaría duplicada por el decreto 34 del 2019. La resolución 207 del Ministerio de Trabajo fue la que vino a marcar en el principio de la pandemia qué personas son consideradas de riesgo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que eran consideradas de riesgo estaban dispensadas del deber de asistencia a sus puestos de trabajo y se establecía que deberían cobrar el total de sus remuneraciones. Y esto fue importante porque vino a plantear un montón de licencias que de notificar, ese trabajador tenía que notificar que al ser paciente de riesgo debía acogerse a las resoluciones e intimar intimar para el pago total de sus remuneraciones. Si el trabajador que nos viene a ver es una persona de riesgo, que no le están pagando sus remuneraciones, lo que hay que hacer es intimar. Y si no le pagan durante un tiempo prudencial, 3, 4 meses, se puede romper el vínculo y habilitar el cobro de una indemnización, además de los salarios adeudados. Después está el tema de la resolución 60/21, que establece el tema de los progenitores a cargo de menores en edad escolar. ¿Sí? En el caso de que tengamos algún trabajador o trabajadora que sea progenitor a cargo de un menor en edad escolar, puede acogerse a la licencia. El tema es que esta resolución dejó abierto a la posibilidad de que los empleadores, o sea, si nos toca defender a empleadores, no paguen sus salarios porque establece que se considerará justificada la inasistencia. Entonces, hay un montón de empleadores que han optado por no pagarle a aquellos trabajadores que se acojan a la licencia, porque a diferencia de la 207 que vimos antes, no establece el goce íntegro de remuneraciones. Si eso pasa, también hay que mandar un telegrama intimando el pago total de haberes. Y pasa lo mismo que con los pacientes de riesgo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque si ese trabajador no le queda otra más que acogerse a la licencia, ese empleador tiene que abonarle, acá habla de justificada la inasistencia. Nosotros la asemejamos a una inasistencia por enfermedad. Digo, si un trabajador se enferma y le tienen que abonar los días de licencia, lo mismo pasa con este tipo de licencias. El tema es que como hay tan poca doctrina al respecto, porque son temas muy nuevos, el trabajador queda en una situación de irregularidad que nosotros como abogados tenemos que tratar de encaminarlos y reclamar eventualmente el pago de los salarios. Todo esto que vengo aclarando anteriormente de las personas de riesgo y demás, hay una resolución que es relativamente nueva, que es la resolución conjunta 4 del 2021, y que establece que todas aquellas personas que son de riesgo, luego de que le apliquen la primera dosis de la vacunación del COVID-19, por supuesto, deben reintegrarse a sus puestos de trabajo. Salvo aquellas personas que estén expuestas al virus, que se consideran las personas de salud, ¿sí? Que tienen que tener las 2 dosis de la vacuna pasados los 14 días de las 2 dosis, deben reintegrarse. Además, esta resolución plantea algo importante y es la obligatoriedad del trabajador para anotarse a la vacunación. Si no se anota en tiempo, tiene que justificar a ese empleador por qué no lo hizo. Si no, el empleador puede llegar a intimarlo a trabajar y que acredite por qué no se vacunó. ¿Sí? Tiene la obligación. Entonces hay que tener cuidado porque si nos viene a ver una persona que tiene patología de riesgo, hay que ver si no está comprendido dentro de esta resolución y si está vacunada, debe presentarse a trabajar. Entonces, no podemos intimar cosas que no corresponden, porque esta resolución deja abierta la posibilidad solo para 2 casos de personas de riesgo, que son, no los puse, pero no importa, yo me los puse. Aquellas personas que están inmunodeprimidas o pacientes oncológicos son las únicas excepciones que plantea la resolución conjunta, ¿sí? O sea,
que cualquier persona que sea de riesgo, ¿sí? Siempre y cuando no trabaje en servicios de salud, debe reintegrarse a sus puestos de trabajo pasados los 14 días de la inoculación de la primera dosis. Y para los trabajadores de la salud, con las 2 dosis. Esto me quedó mal acá, pero bueno, era de la indemnización que vimos más adelante, de que teníamos que evaluar. Prescripción. ¿Sí? ¿Qué plazo tiene ese trabajador para reclamar? Digo, nos viene a ver un trabajador. ¿Qué plazo tenemos nosotros para poder iniciar el reclamo en sede judicial? Porque muchas veces pasa que ese trabajador cobra en el momento y después, no sé, charla con alguien y le dice, che, mirá que tenés la posibilidad de reclamarle todo ese tiempo que vos estuviste en negro. Bueno, hay que ver la situación, se puede reclamar sin que la relación esté vigente, pero hay que tener en cuenta los plazos, ¿sí? Entonces, el plazo de prescripción es de 2 años. O sea, ese trabajador para poder lograr interponer la demanda tiene 2 años. ¿Sí? Acuérdense que la etapa de conciliación va a interrumpir por 6 meses, o sea, va a tener 2 meses y 2 años y 6 meses si pasó por la etapa de conciliación. Esto es lo mismo. Voy a hacer unas aclaraciones como para darle algunas herramientas más, y es la ley de teletrabajo, ¿sí? que ha sido publicada hace poco tiempo y que es probable también que las nuevas tecnologías vengan a marcar un cambio en las contrataciones laborales, y surge esta ley de teletrabajo que nos viene a marcar la posibilidad de aquellos trabajadores que quieran acogerse a la ley de teletrabajo. Esto es importante porque si nos consultan sobre la ley de teletrabajo, el único requisito que exige, la ley al menos porque falta la reglamentación, es la voluntariedad, ¿sí? Por lo que se entiende de la ley de teletrabajo, bastaría que ese trabajador preste el consentimiento mediante una notificación fehaciente a su empleador de que quiere quedarse en la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Pero hay que tener precaución porque no significa que durante las medidas de aislamiento ese trabajador prestó tareas de forma virtual, no significa un pase automático a la ley de teletrabajo, ¿sí? Lo podemos hacer como abogados, si nos vienen a consultar, podemos notificar la ley de teletrabajo y acogerse, que ese trabajador se acoja a estas nuevas modalidades. La ley establece claramente que le deben abonar en conceptos de conectividad, que les dé la silla ergonómica, la PC para poder trabajar. Entonces, todo esto tienen los mismos derechos y obligaciones que aquellas personas que prestan trabajo en la modalidad presencial. El consentimiento por parte de este trabajador para pasarse a la modalidad de teletrabajo puede ser revertida en cualquier momento, así lo establece la ley. Establece la importancia del derecho a la desconexión digital y, bueno, esto que les dije de que debe proveer los medios electrónicos, el equipamiento, el software y demás. Esto como para que sepan que existe la ley de teletrabajo, que todavía falta un montón, pero que va a haber un montón de trabajadores que tengan el acceso a esta herramienta, que para muchos es beneficiosa. Digo, hay un montón de trabajadores, por ejemplo, de riesgo, que con esto de la pandemia tienen miedo de volver, entonces eligen acogerse a la modalidad de teletrabajo. Obviamente que lo importante es que la actividad que desarrolle sea posible en esta modalidad. Digo, nos vamos a encontrar con un montón de situaciones en las cuales ese trabajador no va a poder acogerse porque se necesita la presencialidad. Y como para finalizar,
lo que me gustaría informarles es esto de el COVID como enfermedad profesional, ¿sí? Porque esto también ha sido nuevo y detallado en el marco de las medidas sanitarias del COVID. Aquel trabajador que se contagie, ¿sí? COVID, prestando tareas, o se entienda que se contagia prestando tareas, porque no vamos a tener nunca la certeza de dónde nos contagiamos, quien debe responder por esos días de licencia es la aseguradora de riesgos de trabajo, ¿sí? No puede rechazar la aseguradora la cobertura de la contingencia, ¿sí? Entonces, las enfermedades que las aseguradoras de riesgo de trabajo reconocen están listadas y son taxativas. O sea, no es que cualquier enfermedad se considera una enfermedad profesional. Pero este decreto vino a decir, el COVID es una enfermedad profesional. Y si tiene secuelas, se puede reclamar en otra instancia, ante una comisión médica central, una indemnización por estas secuelas que eventualmente deje el COVID que se contagia en ocasión de trabajo. Por ejemplo, una enfermera que se contagia COVID y le quedan lesiones en sus pulmones, musculares, hay un montón de casos severos que generan lesiones a futuro. Bueno, esas lesiones van a poder ser reclamadas ante la Comisión Médica Central porque está reconocida como enfermedad profesional. Entonces, esta es otra herramienta que nos viene a dejar porque este marco de la pandemia, porque nos da una herramienta más para poder defender a esos trabajadores que en ocasión de trabajo han sido contagiados de COVID y el COVID les ha dejado una secuela. Así que esto se los digo como una herramienta más para que las tengan en cuenta. Todo el tema de aseguradora de riesgo de trabajo es algo bastante específico y que oportunamente lo verán, pero sí tener conocimiento de que ese trabajador que nos viene a ver, además de la indemnización, puede reclamar una indemnización si le quedó alguna secuela. Así que creo que ahí estaríamos, sí. Esto es más o menos lo que me parecía importante destacar para este momento. Obviamente que el universo es gigante, podemos hablar un montón, trato de sentarme en darle quizás herramientas prácticas sobre los que nos puede pasar en la diaria de ese trabajador que nos viene a buscar como abogados que nos dedicamos al derecho laboral. Siempre reitero la importancia del intercambio telegráfico, ¿sí? Después el resto es sobre la práctica y en base a la jurisdicción que nos toque litigar, pero la importancia de centrarnos en esa consulta con el cliente y el cumplimiento de los plazos y del intercambio telegráfico, ¿sí? Así que no sé si tienen alguna consulta. Lu, Adriana tenía levantada la mano que quería hablar. Ay, perdón, yo eso no lo veo. Parezco. Sí, yo no te quería No, interrumpir. disculpen. No, perdón. No sé qué apreté y quedó levantada, ya la bajé. Perdón, Ah, ok. porque yo no. Menos mal porque yo no me di cuenta, así que. Acá en el chat hay como hay una pregunta de Adriana, me parece, de un tema anterior, que preguntaba avisar por carta, documento, verdad, en forma fehaciente, corrijo. Y después hace otra pregunta que dice, en los casos de los trabajadores empleados de comercio, ¿también podrían cobrar en la compañía de los seguros La Estrella? Sí, correcto. A ver, vamos por parte. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Está la persona que preguntó? A ver, porque yo Sí, Bien, soy ¿me yo. querés preguntar así? Pregúntame así, porque por ahí es más fácil. A ver. No, respecto de el trabajador cuando tiene que realizar el preaviso, que me imagino que tendría que ser a través de un documento fehaciente y no verbal para que le quede como una prueba de que realizó en tiempo y en forma según un procedimiento legal establecido,
que él va a realizar un cese, sí, de tareas. Sí, correcto. Lo tiene que hacer por telegrama. Es la única notificación fehaciente que es válida, ¿sí? Es la única prueba, ¿sí? Porque si normalmente nos van a decir, no, porque yo le avisé, le dije que me iba, no. El le dije, me dijo, no existe. Lo importante es que ese trabajador notifique 15 días antes que va a dejar de prestar tareas. Y la otra pregunta de algo de comercio, no sé qué era, no sé si... Sí, en el caso de que es un trabajador, sí, que se desempeñe como empleado de comercio, también si se podría en ese intercambio telegráfico meter, digamos, en el combo para que pueda cobrar en la compañía de seguro La Estrella ese depósito que fue realizando supuestamente el empleador mes a mes. Sí, correcto. El tema del seguro La Estrella, yo no lo mencioné porque es algo específico para aquellos trabajadores que trabajen en comercio, como bien manifiesta Adriana, pero es una obligación que tiene el empleador de depositar. El tema es que podés ponerlo en el telegrama porque no, o sea, no estaría de más ponerlo en el telegrama, pero en el caso de que vos no lo pongas en el telegrama y ese trabajador se presenta al seguro La Estrella, porque no hace falta que el empleador haga nada, sino que el trabajador tiene que ir, llenar una documentación y presentar ante el seguro La Estrella los requisitos que establezcan, ¿no es cierto? Obviamente vas con toda la documentación. Si ahí te informan que tu empleador no hizo los aportes, podés enviar un telegrama por ese incumplimiento aparte, ¿sí? No es que hace falta que sí o sí esté en el telegrama de despido. Puede estarlo perfectamente, pero si el empleador cumplió, esa intimación no tiene mucha finalidad. Ahora, si nos encontramos que ese empleador no hizo los aportes, ahí sí podemos intimar igualmente, aunque no hayamos intimado anteriormente. Para los que no saben, porque pueden no tener conocimiento, el seguro de La Estrella es un seguro específico para este tipo de contrataciones que el trabajador ante la desvinculación puede ir a cobrarlo, ¿sí? Es una suma de dinero que se establece y que el empleador tiene que ir aportando mes a mes. Gracias. No, de nada. Bueno, creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo te hago una pregunta, ¿puede ser? Sí, obvio. Mira, por ejemplo, que una persona está en negro, ¿no? Sí, Y bueno, lo ideal habías dicho vos que era presentar un telegrama, o sea, por ejemplo te dicen no vengas más y presentarlo al instante para intimar a que se realice la registración. sí, Pero correcto. supongamos que pasa un tiempo, o sea que, no sé, que yo tengo un caso justo de un chico conocido que le pasó así, o sea, le dijeron no vengas más y ni siquiera le habían pagado el sueldo de ese mes. O sea, por ejemplo, le pagaban el primero al 10 y el 5 le dijeron no vengas más y tenía que cobrar todavía el sueldo del mes anterior. Entonces, Sí, bueno, medio como que lo apuraron para que arregle por lo que le querían dar y no le quedó otra porque no tenía plata, o sea, no podía esperar, ¿no? Entonces, sí, en el caso ese, él supongamos que pudiese haber arreglado, o sea, esperó, cobró el sueldo y le pagaron un mes más como indemnización y no hizo nada el chico. Él si quisiera podría iniciar el día de mañana, o sea, algo, esa prescripción que vos dijiste de 2 años, sirve para este caso también, aunque haya estado en negro y no haya hecho en el momento, pongamos el telegrama, porque nunca hizo nada al final. bien. Bueno, a ver, está muy bien la pregunta. Yo siempre aconsejo que ni bien se produce el hecho que ocasiona la ruptura del vínculo, intimar, ¿sí? Pero en este caso, como no está registrada, tenemos un margen mayor de tiempo. El tema es que al momento de intimar, no tenés que manifestar la negativa de tareas, sino que simplemente vas a intimar a la registración, porque la negativa de tareas, lo que sería prudente es que la intimes ni bien se produce, o sea que si la persona que te contactó, esto pasó hace un mes y solo cobró. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que tener cuidado porque muchos empleadores lo que hacen es decirle, vos mandame el telegrama de renuncia, por más que el trabajador esté en negro, y yo te pago lo que te debo. Sí, Si ese trabajador, pasó bueno, eso justamente y yo le dije, vos no le mandes la ah, renuncia.
Pero yo le dije lo básico de la facultad, o sea, le dije, vos te renuncia, no le mandes. Y bueno, al Claro. final arregló así como para... ¿Ves? Por eso te digo que hay que investigar un poco más qué es lo que pasó. Si él mandó la renuncia, no se puede hacer nada. El tema de la renuncia es tan sensible, por eso hay que tener cuidado siempre lo mismo. O sea, porque ¿qué pasa? Digo, hay muchos trabajadores que no tienen herramientas, entonces los apuran. Digo, yo conozco casos en que los han acompañado al correo. Digo, les han escrito el texto de renuncia y el trabajador solo lo firma y lo envía. Sí, acá era lo mismo, le dijo, yo te acompaño al correo o mandame una foto de la renuncia y yo te pago la tarde, le dijo. Sí. Que no te mandes, al final arregló que le pague el sueldo que le debía porque el empleador le decía que si no le firmaba la renuncia ni siquiera le iba a pagar ese sueldo y el chico tenía una necesidad económica terrible porque, bueno, obviamente que estaba en negro y no había cobrado lo de ese mes, así que imagínate, no podía esperar, él no quería, después finalmente no quiso hacer nada y arregló eso que, o sea, le pagó el mes y un sueldo más, o sea, le pagó 52.000 pesos en total y él se quedó conforme porque, claro, también Claro, depende de la no. necesidad de cada uno, él dijo, bueno, No, más vale, sí. Por eso yo siempre les digo lo mismo, hay que tener en cuenta la situación particular de cada trabajador, pero si envía el telegrama de renuncia, lamentablemente es muy difícil de dar vuelta el telegrama, la renuncia en sí. ¿Con esto qué quiero decir? Es muy difícil de probar que fue por la fuerza, que no hubo capacidad de ese trabajador de entender el alcance de la renuncia que estaba enviando. La renuncia del trabajador o sea, impide la posibilidad de todo reclamo posterior. Distinta es la situación si el trabajador no envía la renuncia y arregla. ¿Sí? Me refiero, está en negro y le firma un papel al empleador, tampoco lo aconsejo, pero es distinto, digamos. El alcance de una renuncia enviada por telegrama, te digo que está complicado, no es fácil darlo vuelta a eso. La única alternativa que te quedaría en ese caso es chequear por correo argentino, ¿sí? Por seguimiento de envíos es muy fácil de controlar, chequear que ese telegrama haya llegado a destino, ¿sí? Si por esas cosas de la vida no se notificó, porque muchas veces pasa que el correo va a la empresa y la empresa está cerrada, entonces vuelve, qué sé yo, si no se notificó, sí, podés hacer la intimación. O en cualquier otro caso que no haya enviado telegrama de renuncia, podés mandar la intimación tranquilamente y ver qué pasa. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, en el caso de que que sos monotributista, ¿no? Estás trabajando para una persona, sos monotributista, pero te hacen firmar un contrato. Sí. Donde debes cumplir un horario, ¿sí? Y te pagan un sueldo y vos facturás a esa persona con la que hiciste el contrato. Te vas porque tenés ganas de irte y no querés trabajar más de ahí o te conseguiste otro trabajo, te vas. Y le decís que renuncias, no mandás renuncia ni nada, pero ellos te llaman y te hacen firmar un convenio y van al ministerio, hacen una audiencia, un acuerdo, como si fuera una audiencia conciliatoria, que en realidad no lo es porque no pasó nada, sí. Vos te fuiste porque vos quisiste, y te hacen firmar un convenio y te pagan. Bueno, a ver, porque ahí digo, vos me decís eso y yo lo primero que tendría que hacerte es un montón de preguntas, digo, ¿sí? Porque Hacelas, no, porque lo que quiero decir es, hay que ver qué tipo de tareas realizabas, porque administrativas. Bueno, por eso te digo, eso no es una tarea que va bajo el régimen de monotributo. Eso es una relación laboral que ha sido fraudulentamente encuadrada bajo el régimen del monotributo para evitar el pago de aportes previsionales, obra social y todo lo demás. En ese caso, sí, o sea, ¿por qué le hicieron firmar un acuerdo? Porque lo sabían. O sea, firman un acuerdo para evitar un juicio más adelante que eventualmente se podría haber hecho sin ningún tipo de problema si es que no se firmaba ese acuerdo y se homologaba ese acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el monotributo es un régimen específico para determinadas actividades. Por eso yo te decía, si vos me decís, no sé, yo soy psicóloga y voy 2 días a un estudio jurídico, a un sanatorio o a cualquier lugar a prestar
tareas, hay que ver eso. Una cosa es la prestación de servicio y otra cosa es la relación laboral indeterminada. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque muchas veces para ahorrarse las cargas lo encuadran dentro del régimen de monotributo y evitan pagar indemnizaciones. ¿Sí? Bien, pero Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿te pueden exigir que vos cumplas un horario? ahí en realidad lo que vos tenés que hacer como asesorando a ese trabajador es decirle que podés intimar a la registración. Ahí lo que tenés que hacer es mandar un telegrama e intimar para que te blanqueen desde el primer momento en que emitiste una factura para ese empleador. O sea, si vos estás hace 3 años facturándole, lo que tenés que hacer es manifestar esta situación de irregularidad y de falsa registración, porque en realidad lo que están haciendo es un fraude a la ley. ¿Sí? Entonces hay que manifestar esta situación e intimar a la registración. Perfecto, pero a su vez, por ejemplo, que vos, ponele que sigas trabajando ahí, porque, qué sé yo, te gusta el trabajo que haces, qué sé yo, por X causa, pero querés seguir trabajando ahí. Ellos te pueden obligar al vos ser monotributista y brindar un servicio. Prestar Claro, un pero servicio. en realidad, o sea, la respuesta que te tengo que dar es la siguiente. Las obligaciones que vos tengas como trabajador están supeditadas entre ustedes, digo, porque ya el marco es irregular. Entonces, todo lo que te pueden exigir va a ser dentro de ese marco y todo lo que ese trabajador le va a dar puede ser dentro de esas concesiones que se hagan. Digo, si ese trabajador consciente, pese a lo que uno podría recomendarle como profesional, facturable el régimen de monotributo, deberían hacerse concesiones recíprocas y poder cumplir las tareas en el marco de lo que te quede la prestación de servicio. Pero no es una prestación de servicio. Una persona que desarrolla tareas administrativas no es una prestación. No, menos cumpliendo un horario y Por eso teniendo que marcar un horario de entrada y un horario de salida. No, eso es una relación laboral y se intima a la registración como si estuviera no registrada, digo. Tener un monotributo o estar en negro completamente es lo mismo, se manda el mismo telegrama, digo. No cambia eso. Por eso hicieron firmar un acuerdo, porque sabían que eventualmente en otra instancia se puede reclamar una indemnización, las multas de la 24013. Compraron mi silencio. Bueno, sí, pero como digo siempre, son herramientas para la próxima, hay que saber. Sí, no, pero, o sea, sí lo sabíamos, porque ya había varios que se habían ido y habían tenido este problema y la mayoría habían arreglado de esa forma. Yo me fui todo bien, o sea, con la gente todo bien, pero me fui porque me conseguí un trabajo en una escribanía que era más lo mío que donde estaba. Pero a lo que voy a que, o sea, todos discutíamos en el sentido de cumplir un horario. Si yo te estoy dando un servicio, ¿por qué me haces cumplir un horario? Y ellos insistían con el horario, Entonces uno, a lo último terminamos diciendo, bueno, está bien, yo vengo en el horario. Total, el que se va a cagar hablando mal y pronto, el día de mañana vas a ser vos. Porque me estás obligando a hacer algo que por ahí te lo podés estar evitando y te evitas un montón de cosas. el problema después, sí. Claro, el problema después, pero bueno. En el caso que me comentás, la única alternativa que tendrías para reclamar eventualmente es si ese acuerdo no se homologó y solo se registró. Claro. ¿Sí? Si ese acuerdo solo fue registrado por el ministerio, podés reclamar. Bien. Podés ir a juicio. Bien. ¿Sí? Gracias. Así que tenés que tener cuidado con eso, puede ser una herramienta a tener en cuenta. Sí. Estoy viendo que acá preguntan, en los casos de trabajador, ¿cómo podemos probar que el trabajador estuvo en negro y si sirven los testigos? Son dos preguntas de dos personas diferentes, pero bueno, los medios probatorios son diversos, ¿sí? Obviamente que va a variar si la relación estuvo completamente en negro, parcialmente registrada, o sea, va a cambiar, digo, porque no es lo mismo ya tener una base, digo, en una incorrectamente registrada, digo, que entró en el 2012 y la pusieron en blanco en el 2014, la relación laboral está aprobada. Lo que hay que probar es esa diferencia de años. Entonces, va a variar si estaba mal registrada por las tareas que realizaba
o si estaba completamente en negro. Digo, ¿los testigos sirven? Sí, sirven, siempre y cuando sean conducentes. Obviamente que esa tarea es nuestra como abogados de hacer un filtro de qué testigos nos trae ese trabajador. Normalmente lo mínimo son 5 testigos. Digo, yo siempre considero lo mismo. Los compañeros de trabajo como testigos son una herramienta sumamente complicada, sobre todo los trabajadores que siguen prestando tareas, porque ningún trabajador después, todos cuando recién se va el trabajador, les dicen, sí, sí, yo te salvo de testigo, no te preocupes, a este se las vamos a cobrar todas, y después cuando los citan a declarar no aparece nadie, no aparece nadie, porque siguen trabajando y tienen miedo de perder su puesto de trabajo. Pero digo, hoy tenemos un montón de herramientas informáticas, el tema de la SUBE, por ejemplo, la SUBE, que vos siempre marques el mismo destino de tu casa o de, no sé, 3 cuadras de tu casa, hasta 3 cuadras desde el trabajo, desde hace 2 años, digo, eso por ejemplo en empleo no registrado podría probar, se pide un informe al sistema SUBE y te muestra qué recorridos hicimos, y eso por ejemplo es una herramienta que, además de los testigos, que se puede probar. Obviamente, si esto que pones, Adriana, de comercios, empleados, digo, los diarieros, con las chicas que trabajan en casas particulares, normalmente tenemos un montón más de recursos. Pasa esto, digo, el mercadito que vas a hacer las compras, fotos, estar de la casa, digo, hay un montón de situaciones, específicamente cuando me refiero a servicio doméstico, pero cuando me refiero a empleados para terceros, digamos, para empresas o personas, digo, va a depender de la actividad que realice, pero por ejemplo, no sé, si es una peluquería, a la gente que yo atendía, si quedé en buenos términos, mientras pueda probar de dónde me conoció y bajo qué condiciones, prestando tareas, nos va a servir como testigos. Y en las relaciones no registradas, los testigos juegan un rol fundamental, por eso es importante al momento de elegirlos, saber qué es lo que vamos después, obviamente, está todo el tema de la preparación del testigo y todo lo demás, pero sí que sirven como elementos conducentes. Después, obviamente, el tema de las cámaras de seguridad es complicado, ¿sí? Porque, como digo, siempre todo lo que esté en poder de la empresa, esperen porque yo estoy leyendo las preguntas de ansiosa y Adriana ahí puso el tema de las cámaras de seguridad, y esto lo voy a decir chiquito para que les quede. Todo lo que esté en poder de la empresa, digo, si a nosotros como patrocinantes o apoderados de los trabajadores queremos poner pruebas que estén en poder de la empresa, va a ser muy difícil que la empresa las provea. Porque las cámaras de seguridad, todas las grabaciones están en poder de la empresa. Digo, por más que yo le pida a la empresa me puede decir, los perdí, no los tengo, los borro, son automáticos, están en una nube y se borran después de, no sé, 3 meses, los perdimos, se prendieron fuego. Pasa lo mismo con la gente de seguridad. La gente de seguridad también les resulta bastante difícil probar la relación laboral, porque tienen como unas grillas que van llenando ellos a mano. Todo eso es muy difícil en cuanto a la carga probatoria. Pero bueno, obviamente que eso eventualmente lo valorará un juez, ¿no? Pero el tema de las cámaras de seguridad está medio debatido. Podés, obviamente, pero lo mismo pasa con la fichada, por ejemplo. Digo, hay un montón de gente que ficha y está mal registrado. Bueno, podemos pedirla, hay que ver si la proveen. Consulta, ¿hay plazo para impugnar la causal de despido por disminución de trabajo teniendo en cuenta el DNU? A ver, siempre, como les dije, si reciben un trabajador que recibió un telegrama invocando disminución de trabajo, eso es lo que me estás preguntando, Ojeda, ¿no? Jonathan, perdón. A ver. Sí, perfecto. Son 30 días máximo. Siempre, yo no aconsejo responder un telegrama rechazando la causal mayor a 30 días, ¿sí? Das lugar a consentirlo, así que hay que tener cuidado. Siempre lo más rápido posible es rechazar la causal, ¿sí? La rechazás máximo en un plazo de 30 días. Desde el mes que la recibió, 30 días. Pasado, hacelo igual, pero digo, ya sabés que estás corriendo con otros riesgos.
Disculpa, Luciana, te consulto por qué. Porque el trabajador lo habían despedido con causal del artículo 247 el 30 de noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí, Y vino al estudio hace poquito con ese telegrama. Lo que sí. pasa es que él había acordado con el dueño una plata y el dueño nunca le pagó y entonces se acercó al estudio y bueno, teniendo en cuenta el DNU, Sí, que se toman como lo despido, o sea, sí. como no válidos, si ese plazo no correría en sí, porque él estaría como todavía en relación en dependencia, ¿no? Yo ¿O ahí no? lo que haría, o sea, sí, la única herramienta que tengo, para mí ahí ya el despido está consentido, ¿sí? Lo que sí haría es rechazar la causal del 247, que para los que no saben, la causal del 247 es fuerza o disminución de trabajo y lo que hace es disminuye al 50% las indemnizaciones, antigüedad, preaviso, que son las dos. Perdón, son mis perras que ladraron. Entonces, yo ahí lo que haría es intimar para el pago, además de rechazar el 247. ¿Por qué lo hacen esto del 247? Hay que tener cuidado porque el DNU lo que prohíbe son los despidos sin causa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque acá están invocando una causa, que es la causal del 247. Entonces no aplicaría, ¿sí?, el DNU. ¿Me seguís más o menos? Claro, igual, disculpe Luciana, igual el DNU, aparte del despido sin causa, abarca que no puede haber despido por caso fortuito o disminución de trabajo, y se toma Está como bien. inexistente en sí. Yo lo que estoy haciendo, identificándote Por eso mi esto, duda de que... no, yo Sí, lo sí, que sí, quiero hacer sí. es este juego para que vos pienses por qué lo hacen en el 247. Lo ponen en el 247 porque es un despido con causa. Entonces, se amparan en que no sería un despido sin causa y que procede tranquilamente. Yo lo que haría ahí como abogada es rechazo el 247, por más que haya pasado el plazo. Rechazo el 247 e intimo el pago si no le pagaron ni siquiera el 247. ¿Sí? Porque este trabajador, por lo que me explicas, no le pagaron tampoco la indemnización del 247. ¿No es cierto? Claro, no le pagaron. Bueno, por eso te digo, No ahí en le este pagaron. caso lo que tenés que hacer, digo, perdido por perdido, porque la del 247 la tenés, porque ellos mismos la están reconociendo, lo que haces es rechazás la causal del 247, por más que no estén dentro de los plazos de 30 días, intimás al pago del 245. Y en el peor de los casos, la que sí o sí va a proceder es la del 247, porque es la que ellos mismos están reconociendo. Ahora, no es automático que continúa el vínculo laboral. Digo, si ese trabajador hubiese rechazado y hubiese intimado para que se le mantenga la relación laboral, para que quede sin efecto, hubiese sido diferente, ¿sí? No es que se computa todo este término. Dale, gracias. No, de nada. Perdón, se me estaba ocurriendo una pregunta respecto de cuando se realiza el intercambio telegráfico y se van detallando todo lo que se va a pedir. Me imaginaba hacer el recorrido de la trayectoria laboral de este trabajador y poder visualizar si en algún momento tuvo alguna categoría específica y nunca se la han reconocido en su recibo de haberes, por ejemplo, no en el caso de que si fuera un comercio que tuvo llaves a cargo, que estuvo de encargado durante 6 meses y jamás le reconocieron haciéndole una diferencia de categoría y de haberes, y así sucesivamente con cada situación laboral. Eso tenés que tener cuidado porque hay que ver cuánto hace que pasó. Vamos a poner en ese ejemplo que vos das, digo, que pueden ser diversos los ejemplos, hay que ver cuándo cumplió tareas de encargado. Ponele que el chico era vendedor y por 6 meses cubrió cargo de encargado. Es distinto, por ejemplo, si es una suplencia, si estaba embarazada la chica que era encargada. Hay que ver particularmente qué es lo que sucedió. No es que se hace una cronología.
¿sí? Y aparte, hay que tener en cuenta que si eso pasó hace más de 2 años, no lo vas a poder reclamar. Ah, bien, bien. ¿Sí? Y si ese trabajador no está en esta categoría, digo, si cumplió tareas de encargado y ahora era vendedor, cumplió tareas de encargado y volvió a vendedor, la única forma de reclamarlo es si durante ese tiempo que cumplió tareas no le pagaron por esa categoría, más allá de que en el recibo no le haya figurado como encargado. Digo, que esas tareas que realizó no hayan sido abonadas como tal. En ese caso sí las podrías reclamar. Pero hay que tener cuidado porque sería muy confuso de poner en el telegrama. Tenés que tener cuidado con cómo lo redactás, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede entender que lo que vos estás reclamando es una registración como encargado a la actualidad. Y capaz que ese trabajador hoy en día presta tareas como vendedor, volvió a sus tareas habituales. ¿Sí? Lo que se debería hacer es siempre y cuando que haya una modificación de las categorías, siempre sea para arriba y nunca sea para abajo, digo, ¿no? Porque se establece que no se puede perjudicar a ese trabajador. Ahora, si eventualmente en el marco de la buena fe laboral tuvo que prestar otras tareas para cubrir a alguien, o por ejemplo, estoy diciendo este ejemplo de la suplencia, siempre y cuando ese trabajador le abonen bien, no es que tiene que obligatoriamente cambiarle en el recibo de sueldo por esos 6 meses. Digamos que eso, siempre y cuando la remuneración sea la correcta por convenio colectivo de trabajo para las tareas que realiza, está bien abonado. No, sí, no, me lo imaginaba, pero en función eh, de abuso laboral, ¿no? Claro, sí, sí, no, obviamente que en esos casos sí podés reclamar. Sí, Que, es- sí, que, vas a poder claro, reclamar esas diferencias salariales. Sí, señor, sí. genial. ¿Alguien más? Bien, ahí me preguntan qué pasa si no entregan los certificados del artículo 80 después de la intimación. ¿Sí? Los certificados del artículo 80 normalmente se intiman cuando nosotros rompemos el vínculo, en ese telegrama se intima a la entrega de certificados de trabajo del artículo 80. Ahí intimamos. El tema es que si eh, no los entregan en término, que hay que tener en cuenta el término, son 32 días, ¿sí? No son 30, son 32. Si van a intimar, tengan en cuenta. Pueden hacer una intimación aparte, ¿sí? Para quedarse tranquilos de que les va a proceder la multa, más allá que estén en el telegrama de intimación, pueden mandar un telegrama aparte intimando solo la entrega de certificados. Si no entregan los certificados en el plazo de 32 días desde el despido o la intimación, en el caso de que sea el vínculo se rompa por la intimación, corre la multa que les expliqué, que son 3 mejores remuneraciones normales y habituales. Una Obviamente que pregunta, sí. las fotos, ahora por ejemplo que está mucho el tema de los celulares, las grabaciones, las fotografías en todo lo que es espacio laboral, viralizaciones y demás. En caso de que necesite comprobar, ¿se podrían utilizar todos estos tipos de elementos tecnológicos? Sí, la pericia informática va a depender 100% del juez, 100% del juez que te toque, pero sí que puede, o sea, obviamente que hoy ha habido un avance muy grande, sobre todo con los correos electrónicos, porque el tema de WhatsApp, fotos, hay que ver el tema, se chequean las IP, no es fácil, digamos, existen las pericias informáticas, siempre y cuando te las provean, va a estar perfecto. El tema es la dificultad de poder probar de dónde salen y a dónde van. ¿Sí? Eso es lo importante, pero te las pueden proveer y tienen fuerza. Ya te digo, lo veo más, ponerle un intercambio de mails. Hoy en día es muy normal que les den tareas por mail, digo, que les detallen los días y horarios o qué funciones tienen. ¿No? Bueno, sí, eso es válido y se puede pedir una pericia para que se obtengan los IP y se determine que hubo un vínculo entre las partes.
todo esto son nuevas tecnologías, digo. El Poder Judicial va a tener que ir adecuándose a las realidades tecnológicas, digo, vamos camino a eso. Entonces, todas estas nuevas herramientas van a tener que estar en instancia judicial. Creo que en algún momento van a ser hasta fundamentales, pero bueno, hasta que eso pase, quizás depende más de nosotros como profesionales el momento de plantearlo, que después va a depender del juez que te las provea o no, pero como medio probatorio pueden servir. Genial, gracias. ¿Alguno más? Yo te hago otra preguntita y listo. Porque a mí normalmente se me cortó y no sé si lo dijiste o no. Suponemos que no lleguemos a una conciliación y tengamos que ir a la vía judicial. Viste que vos en una parte dijiste que esto llegué a escuchar, que dijiste hay que decirle al cliente, sería, bueno, contarle lo que, o sea, que tarda mucho y eso. ¿Cuánto es el tiempo aproximado, más o menos, que es, supongamos luego de la conciliación que no se lleva a cabo y que tengamos que iniciar la vía judicial? Son extensos también, 2 años para arriba, en general. 8 años. 8. Bueno. O sea que va a tener que tratar de... O sea, estoy hablando de un expediente que tramita, o sea, que va hasta última instancia, digo, ¿no? En cámara, todo, sí. Vamos a ponerle 5. 5. O sea, si yo le tengo que decir a un trabajador hoy, para no decirle 8 y que no condicionarlo, digamos, le diría 5. Sí, menos que 5 es muy difícil, porque hay muchas etapas en el proceso laboral. Antes que 5 años es muy difícil. Salvo que se arregle la audiencia del artículo 80, que es una audiencia de conciliación que se hace en el marco judicial. Ahí, si las partes se arreglan, obviamente que estamos hablando de otros términos, ¿no? Se arregla en sede judicial, pero antes. Igualmente, en cualquier momento, digamos, del proceso, el empleador puede tratar de conciliar, o sea, sí. En cualquier momento, ¿no? Bien. Correcto. Sí, pero eso ya corre con una ventaja, digo, si yo hablo de los plazos y términos judiciales, digo, un proceso completo, sin voluntad conciliatoria o de negociar del empleador, son esos los plazos. Obviamente que siempre las partes se pueden poner de acuerdo y solucionar el conflicto en cualquier etapa. A ver, estoy leyendo otra pregunta que me enviaron en el chat. ¿Qué debe hacer si mi cliente mandó telegrama por falta de pago de 3 meses, que hasta que no le paguen no realizará su labor de enfermera? Hace 3 años que trabaja en un sanatorio, lo techaron e intimaron a que vuelva a trabajar. A ver, 3 meses no le aboné. Sos María Graciela Vallejos. Bueno, María, en este caso, si tu clienta puede retener tareas, el tema es que particularmente es enfermera. Entonces hay que tener cuidado porque la actividad que ella realiza en este caso es esencial. Eso no da lugar nunca a consentir el no pago de haberes, ¿sí? Está bien que retenga tareas. El tema es que ahora la están intimando a trabajar. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Está bien? Sí, es eso. Sí. Bien. Ella intimó en 3 ocasiones y no le abonaron. No, ella intimó una sola vez, un telegrama, mandó un telegrama. Por los 3 meses. Por los 3 meses que no le estaban pagando, sí. ¿Le respondieron ellos? Le respondieron, sí, ayer, diciendo que si no vuelve, no, ¿cómo es? Que tendría que volver a trabajar. Sí. Léemelo, no hay problema, porque... No, lo que pasa es que no lo tengo acá, mano. No, está bien. Dale. No, lo tengo mal. Al contrario, para tratar de ayudarte, no pasa nada. Sí. Decime, entonces, ¿pero le dicen algo con relación a la intimación o es una intimación independiente? No, le dicen que es malicioso lo que está ella proponiendo. Rechazo por malicioso, falso, malicioso, improcedente. ¿Por qué? Sí, porque dice que ella no avisó que no iba a ir a trabajar. ¿Y por qué no fue? No, ella directamente mandó el telegrama, dijo.
Es lo que me dijo ella. Claro, pero acá me falta una parte, por eso te digo. Sí, a ver. A ver, hay que, porque por lo que me manifestás es enfermera, vos me decís falta de pago 3 meses, yo ahí digo hay incumplimiento del empleador, hay que intimar, perfecto. Ahora, si ella no fue esos 3 meses, hay que ver si estaba de licencia, si no estaba de licencia, si estaba en la casa porque el sanatorio lo estaban reacondicionando. Yo me fijaría en eso, ¿sí? Si Sí. ella prestó tareas, si prestó tareas con normalidad y no le Sí. abonaron 3 meses de trabajo, tiene que intimar el pago. Y si la Sí, intiman sí. a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? Esto para que se lo aclares a tu cliente. Vos tenés que Sí. rechazar ese telegrama, intimar Sí. al pago, ¿sí? Sí. En prueba de tu buena fe, en prueba de la buena fe laboral, podrías mandarla a presentarse a que se presente a trabajar. Digo, normalmente pagan los primeros 5 días hábiles del mes. Y si le Sí. cumple el otro mes más, volver a mandar otro telegrama. Porque ahí lo que van a hacer es romper el vínculo por abandono de trabajo, la van a Claro, despedir sí, sí. con causa para evitar el pago de la indemnización. Entonces ahí yo, para proteger a la trabajadora, lo que haría es rechazar eso, intimar al pago y que ella se presente a trabajar 5 días, ponele 3 días, 4 días. Y si no le pagan el sueldo del mes de junio, Sí. retener tareas, notificar que retenés tareas. La van a despedir con causa probablemente. Sí. ¿Sí? Mira, te leo, acá tengo el telegrama, lo A encontré ver. recién. Dice, por este medio fehaciente se rechaza su carta fechada en tal fecha Sí. por falsa, maliciosa e improcedente. En efecto, usted se encuentra Sí. ausente sin aviso de justificación desde el día 22 de junio ¿Ves? del Guarda. 21, Sí, pero esa fecha ella dice que fue a trabajar. claro. Porque le pregunté para la fecha por la que la empresa sea para desobligado del pago de su salario. En orden de la buena fe, esta parte se encuentra reservando su puesto de trabajo. Bueno, ahí le dice que se tiene que volver a trabajar. Está bien, igual con relación a la intimación al pago no dice nada. No, no dice nada. Por eso. No, no dice nada con la Yo ahí reiteraría la intimación al pago. Y de última, ya te digo, manifestar que en prueba de buena fe te vas a presentar a trabajar, pero que si no te abonan vas a retener tareas hasta el efectivo pago. El tema es esto que te digo, de lo finito, de que al ser personal de salud se considera esencial, entonces siempre terminan medios agarrados, pobres, de todo el personal de salud, siempre es un poco más finito, pero eso es lo que yo haría. ¿Sí? Aparte de esta Rechazaría situación. ese telegrama e intimaría el pago, ¿sí? Plazo 48 horas, recibía la presente y deposita en mi cuenta sueldo salarios adeudados de mes, no sé, abril, mayo, junio, no sé qué le deben. Asimismo, rechazo enfáticamente haberme ausentado de mi puesto de trabajo sin justificación. Notifícole que he retenido tareas hasta el efectivo pago. Está bien. ¿Sí? Está Y en bien. prueba de mi buena fe me presentaré a trabajar. ¿Sí? Pero que paguen. Si no le pagan, volvés a intimar. Después del día 5, le volvés a intimar. Normalmente las empresas, yo siempre les digo lo mismo a los trabajadores, liquidan, o sea, tienen contadores que liquidan una vez al mes, digamos, para pagar los primeros 10 días, cada empresa tiene su modalidad. Siempre esperemos eso. Cuidar a la trabajadora, tratar de que no las despidan. Si sucede que las despiden, vas a tener que rechazar el despido con causa por abandono de trabajo y ir a juicio a reclamar. Está bien. Muchas gracias. No, por favor. Una pregunta. En el caso de una indemnización, ¿sí? Cuando la otra parte respondiera por escrito la suma estimativa para poder conciliar con esa indemnización, ¿sí? Se consulta también a este trabajador, ¿sí? Que está en juicio justamente por tema de indemnización, y si acuerda, entonces autorizaría a su letrado patrocinante a culminar, digamos, con ese monto, y en el caso contrario se rechazaría, ¿verdad?
Yo o sea, si tengo que aconsejar a un empleador, no aconsejo poner montos indemnizatorios, ni de oferta ni como trabajador, pero es un criterio mío. Digo, si eso a vos te sirve para que tu cliente acepte, normalmente las negociaciones son mucho más sencillas. Los empleadores ponen el dato de contacto de su abogado, entonces ahí vos como abogada del trabajador te pones en contacto, digo, podés hacer lo mismo como abogada del trabajador, digo, poner tus datos en el telegrama y que la comunicación sea por afuera, digamos, para tratar de negociar, y ahí sí, en el caso de que las partes se pongan de acuerdo y todavía no están en juicio, hacer un acuerdo en sede administrativa, y si están en juicio, las conversaciones pasan de la misma manera y hacen una presentación ante el juez para tratar de hacer un acuerdo. Yo es lo que aconsejo, porque si vos pones un monto como abogada en el telegrama, después en juicio, normalmente reclamás otros rubros, porque las multas, o sea, intereses, todas las actualizaciones. Entonces, no te conviene quedar atada a ningún número que pongas en la carta documento o en el telegrama. Ese es mi consejo. Digo, que después cada uno va buscando su rumbo y hace lo que considera prudente en base al caso. Yo considero más útil poner tus datos como abogada y lo mismo, o sea, ya sea del empleador o del trabajador, y lograr un contacto y una negociación. Digo, las liquidaciones normalmente se pasan por mail, se debaten, siempre hay ese choque de opiniones entre los letrados, y si hay intención conciliatoria, la empresa o el empleador hace un ofrecimiento, vos se lo trasladás a tu cliente y si tu cliente acepta, se formaliza en un acuerdo, digo, de forma espontánea o obligatoria. Ah, genial, gracias. No, de nada. ¿Nadie más? Creo que se agotan las preguntas. No tengo problema yo, así que... Claro, lo que sí, como que a mí personalmente me queda muy claro en este contexto de derecho laboral, ¿sí? El tema de ir repensando, ¿sí? Como pensarlo desde una jugada y el paso a paso para poder hacer los reclamos pertinentes y no perder ningún detalle en ese camino laboral de este trabajador, ¿no? Antes de realizar el intercambio telegráfico como una instancia de suma importancia para tener en cuenta. Sí, sí, yo siempre digo lo mismo. Sean exhaustivos ahí, apunten en la primera conversación que tienen con ese trabajador, indaguen un poco más, que siempre, quizás hasta por falta de conocimiento de ese trabajador, no sabe de las irregularidades que quizás está padeciendo en el ámbito laboral. Entonces sean exhaustivos, porque hasta incluso ustedes desde su lugar van a poder eventualmente conseguirle dinero, que es lo que normalmente nos vienen a buscar por eso. Digo, el reclamo, por ejemplo, y con esto voy cerrando porque si no, el reclamo de las diferencias salariales, por ejemplo, es un reclamo que puede ir autónomo y que no siempre significa una ruptura del vínculo. Por ejemplo, en los casos en los cuales el trabajador preste tareas de vendedor y de encargado y no de vendedor. Se puede reclamar solo esa diferencia salarial, que ahí lo que le estás reclamando es páguele a este trabajador lo que le corresponde pagar por escala salarial. La diferencia salarial no necesariamente termina en un despido. Entonces esa, por ejemplo, es una herramienta que ese trabajador puede cobrar en un arreglo sin romper el vínculo. Y normalmente no siempre lo conoce. Y nosotros quizás desde nuestro lugar le damos la herramienta. ¿Por qué? Porque en este contexto de pandemia, un montón de situaciones nos encontramos en el que el trabajador decide preservar la relación laboral. Entonces, está también de parte nuestra de ser claros con las consecuencias de ese telegrama que decide, que nosotros proponemos enviar. Cosa de que sea el trabajador en su pleno discernimiento quien decida hacerlo y entienda el alcance del mismo, ¿no? Pero obviamente
que hay que centrarse en esa primer consulta, indagar a fondo y reclamar siempre en el intercambio telegráfico todo tipo de diferencias que encontremos en la relación laboral. Bueno, Luz, si no hay más preguntas, desde ya muchas gracias por participar en nuestro taller y bueno, damos por finalizado el taller. Bueno, les voy a dejar mi correo electrónico. Si, bueno, ahí me están pidiendo el teléfono. Yo ahora les pongo acá mi correo electrónico, que normalmente me es más fácil de contestarles. Cualquier cosa estoy a su disposición. Espero les haya servido, ¿sí? Si di algunos temas quizás muy por arriba, les pido disculpas, siempre podemos profundizar, ¿sí? Traté de ser lo más abarcativa y a veces hay temas que quedan afuera. Yo ahora les escribo mi correo electrónico. Cualquier cosa me consultan. En lo que pueda ser útil, en la medida de lo posible, trataré de serlo. A ver. No, a todos. Perdonen, esta es la tecnología. Ahí está. Ese es mi correo electrónico. Perfecto. Bueno, gracias a todos por haber participado. Espero les sirva y bueno, mucha suerte en el camino. No sé si están recibidos, si están por recibirse, pero les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Linda Chao clase. a todos. Gracias. Gracias. Gracias.